Hermanos, muy buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por venir a este lugar. Dios bendiga su esfuerzo que hace para estar conectado. También para los que nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo también muy especial para ellos que se conectan allí. Hermanos, como bien sabemos, este mes, enero, primero del año, empezamos, como se dice, con pie derecho, estudiando la palabra del Señor. Y tenemos un año para hablar de Cristo en relación a muchos de sus atributos, obras, acciones. Y para este mes, como saben algunos, es en relación con la palabra del Señor, con la palabra, con la escritura y todo lo que concierne a ello. Si recuerda cuántos vinieron el miércoles anterior, ¿recuerdan el tema? Vamos a hacer examen, ya que esto es un Cristo y la palabra, muy bien, la palabra creadora, ¿verdad? Haciendo un breve repaso, un breve resumen, vamos a decir que, bueno, estuvimos viendo la semana pasada en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde Cristo se presenta como el verbo de Dios, la palabra encarnada, ¿verdad? Y vimos también la referencia a Génesis que hacía, que Cristo también como la expresión de Dios en el momento de la creación. Antes de que hubiese ser humano ya existía la palabra del Señor. Cristo también ya existía como palabra creadora. Y esa palabra que ha creado el universo, las cosas que existen, también ha creado en nosotros un nuevo ser. También hacíamos referencia a la declaración de Pablo cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura, nueva persona, espiritualmente hablando es. Según también Efesios capítulo 2, esa creación que hace imposible, ¿verdad? Como un hombre muerto espiritualmente, por la palabra de Cristo vuelve a la vida. Bien, eso es en relación con la palabra del Señor. Decíamos también que cuando se refiere que Cristo es la palabra, no estamos hablando de un simbolismo, no estamos hablando de una figura, sino que literalmente, tal como lo dice la Biblia, Jesucristo es la palabra, es el sonido, la expresión, el verbo, la palabra creadora, esa palabra que sale de la boca del mismo Dios. Para esta noche vamos a ver Cristo en relación con las Sagradas Escrituras. Vamos a orar, ¿sí? ¿Le parece? Para empezar. Muy bien. Vamos a orar. Gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra que tenemos en nuestras manos. Gracias, Padre, porque a través de ella podemos conocerte, quién eres, cómo has obrado con el ser humano en el transcurso de la historia, cuál es el mensaje que tienes para nosotros hoy en día. Gracias, Padre, porque a través de ella, a través de la locura de la predicación que se utiliza, por cierto, tu palabra, un día llegó a nuestros oídos y tu Espíritu Santo hizo la obra en nosotros, y hoy podemos estar aquí en este lugar alabándote, glorificándote, y no solo aquí, sino en el lugar donde vamos. Padre Santo, en esta noche también queremos abrir tu palabra y conocer qué es lo que tienes para enseñarnos con relación a la palabra y a Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de... Bueno, hay algunos versículos que les voy a pedir que lean, algunos otros no. ¿Qué es el concepto que se tiene acerca de la palabra del Señor? Pablo va a decir que la letra mata, que el fin no es permanecer en la ley, sino que la ley nos lleva hacia Cristo. La ley es como un espejo. Cuando nos vemos frente a la palabra del Señor, la ley nos dice cuán pecadores somos. En la ley también encontramos cuántos mandamientos debemos cumplir, que por cierto no son solamente los 10 mandamientos, sino que hay unos más, como 600. También hay preceptos, hay decretos, hay historia bíblica, hay profecía bíblica. Nos encontramos ante una biblioteca cuando abrimos la palabra del Señor. Y no sé qué percepción tiene usted de la palabra del Señor, ¿cómo la ve? ¿La ve como un libro difícil de leer? Un libro que los que hicieron el intento de terminar leyéndolo murieron en el intento. No sé cómo lo ve usted. Pero veamos, antes de ir a nuestro texto principal, veamos la percepción que tiene David acerca de la palabra del Señor. Le invito a que vaya a Salmos, el capítulo 119.
Es verdad que vamos a ver la relación que Cristo tiene con las Sagradas Escrituras, pero antes de ello vamos a ver la relación que tiene o la percepción que tenía David. Salmo 119, lo vamos a leer rápidamente porque no nos vamos a centrar acá. Nos dice, versículo 9, Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, refiriéndose a la palabra de Dios, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, refiriéndose a la palabra del Señor, refiriéndose a la ley, al Pentateuco y todo ello. Con mis labios, versículo 13, he contado todos tus juicios de tu boca, todos tus dichos. 14, me he gozado. Él se gozaba, se alegraba en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Estamos hablando de un rey que tiene toda la riqueza, vida y por haber en su tiempo, pero él se deleitaba más en la palabra del Señor. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Yo soy el que me olvido. Abre mis ojos, versículo 18, y miraré las maravillas de tu ley. El 105, Salmo 119, versículo 105, en el mismo capítulo, es un capítulo muy extenso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El versículo anterior, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 17, para los afligidos. ¿Cuántos hay en esta noche? Ninguno, ¿no? Afligido estoy en gran manera. ¿Cómo busco consuelo? Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Versículo 119, versículo 111, del mismo capítulo. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Versículo 114, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Versículo 131, mi boca abrí y suspiré. ¿Por quién suspiraba David? Porque deseaba tus mandamientos. ¿Cómo veía David a la palabra del Señor? Versículo 77, volvemos, Salmo 119, versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Amén. Y mejor ya nos seguimos porque todo el 119, David va a hablar de la maravilla. Perdí la referencia, pero hay un versículo, si me lo recuerdan, donde David dice que la palabra es como la miel a mi boca. Entonces, imagínense, esta es la palabra del Señor. Y esta palabra de seguro formó el corazón de David, a tal punto que Jehová se refería a David como ¿qué? ¿Cuál era el calificativo? Un hombre conforme a mi corazón. ¿Y por qué? ¿Cómo una persona llega a ser conforme al corazón de Dios? ¿De la noche a la mañana leyendo otros libros, menos la Biblia? No es así, ¿verdad? Es solamente por deleitarse en la palabra del Señor. Seguramente David entendió el versículo que usted y yo conocemos de memoria, la referencia que hace Josué 1, 8, 9. De día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Con esa percepción de la palabra del Señor podemos seguir en la vida y nos va a ir bien. Y parece que ese ejemplo también siguió Salomón, porque vamos a encontrar bastante también referencia que él hace con respecto a la palabra del Señor, con respecto a la Escritura. Vamos a ver ahora sí vamos al Evangelio según Lucas, capítulo 2. Los primeros relatos que vamos a encontrar que Jesús tiene el contacto con las Escrituras, obviamente que es un contacto público, porque entendemos que Jesucristo, encarnando la sabiduría y dependiendo siempre de su Padre, como Él lo va a hacer notar,
él siempre tenía pues de cerca las Sagradas Escrituras, pero es aquí en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 46, vamos a leerlo. No lo vamos a leer del 41 porque no nos vamos a desviar del tema. Vamos al versículo 46, Lucas 2:46 nos dice lo siguiente, en adelante. Y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, ¿qué le dijo? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La referencia anterior, en el versículo 42, solamente para hacer la referencia, nos dice, y cuando tuvo 12 años, estamos hablando de un niño de 12 años que si estuviera en nuestra iglesia perteneciera a ¿dónde? ¿A qué ministerio? Preadolescentes, ¿no? Ahí ingresando a preadolescentes. Y Jesús, aquí se relata este encuentro que tiene, ¿con quiénes? Con los doctores de la ley. Vemos a un niño de 12 años teniendo el contacto con las Sagradas Escrituras de una manera pública, y es algo que nosotros debemos imitar. Veamos el contexto, veamos en lo que se está desarrollando. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿a quiénes escuchamos hoy en día? ¿A quiénes vemos? ¿Qué es lo que estamos escuchando durante el día, durante la noche? ¿Qué es lo que vemos cuando prendemos la televisión, cuando prendemos la radio, cuando usamos el buscador en nuestra computadora? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué estaría buscando Jesús hoy en nuestros tiempos, en nuestro día, en nuestro contexto? Es el mismo contexto. En aquel tiempo de seguro había muchos personajes públicos, muchos eruditos, muchas cosas quizás en qué distraerse, en qué ocuparse. ¿En qué estaría ocupado un niño de 12 años en nuestro tiempo? Si fuese posible, sería bueno cerrar un poco más la puerta para que el ruido no interfiera. Parece que atrás hay dificultad para escuchar. Bien, hay muchas cosas en lo que un niño de 12 años se podría distraer, ¿verdad? Pero ¿qué vemos Jesús? Imagínense que el contexto es en una fiesta que se desarrolla, muchas distracciones, quizás mucha bebida, mucha pompa, mucho júbilo, pero ¿qué es lo que está haciendo Jesús? En medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Aquí vemos interés, vemos actitud, vemos iniciativa, vemos esta iniciativa que tiene Jesús para aprender de las palabras del Señor, siendo la misma palabra encarnada, como vimos el miércoles anterior, la misma expresión de Dios, la misma escritura de Dios. Jesucristo, aún siendo ello, tiene el interés de escuchar y preguntar. De seguro estaba preguntándoles, ¿y qué de los profetas? ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el Pentateuco? Háblame de Moisés, háblame de Josué, háblame de los salmos, háblame de las profecías. Hay una interacción, hay un interés. Con este interés, queridos hermanos, debemos asistir a la iglesia. Con este interés debemos venir al estudio bíblico. Con este interés debemos asistir cuando hay alguna capacitación. Con ese interés debemos seguir cuando llevamos un discipulado. Note las acciones, note los verbos, oyéndoles y preguntándoles, activos. Con este interés debemos venir cuando venimos a nuestra reunión de jóvenes, de señoritas,
los que son casados, a matrimonios, toda clase de reunión donde la palabra de Dios es expuesta, donde la palabra de Dios es predicada, debe haber esa actitud: escuchar y preguntar. Bueno, lo último es un reto tremendo para los que estamos enseñando. Las preguntas a veces no hay respuesta inmediata, pero al menos nos retan a conseguirlo. Versículo 52, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de todo ello? Jesús naturalmente va a crecer físicamente, como lo dice, crecía en estatura, pero también dice crecía en ¿qué? Lo primero que aparece, crecía en sabiduría. Eso es lo que va a ocurrir en nuestras vidas cuando tenemos el contacto con la sabiduría. Y estamos hablando de Jesucristo, que según Isaías nos dice que va a Jesucristo a encarnar la sabiduría. El Mesías, el descendiente de David, descendiente de Isaí, va a ser el más sabio de todos. Y Jesucristo, encarnando la sabiduría, aún dependía de la palabra del Señor. Y es por eso que Él llega, por eso es que el evangelista llega a esta descripción al decir: Jesús crecía en sabiduría. ¿Por qué? Porque tenía el contacto, tenía la cercanía con la palabra del Señor. Buscaba a las personas indicadas, los que realmente podían ayudarle con la palabra del Señor, los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, en el lugar correcto también, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más había formado la palabra del Señor en Jesús? Crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús se llevaba bien, vamos a decirlo en otras palabras, Jesucristo se llevaba bien con Dios. Por eso más adelante, cuando Dios desciende en forma de paloma, obviamente en la persona del Espíritu Santo, ¿cuál es la expresión que hace Dios acerca de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es mi Hijo agradable. ¿Por qué? Porque se deleita en mi palabra. Hallaba gracia ante los ojos de Dios. Era una persona grata. Porque también hoy en día se dice de muchas personas no gratas, ¿no? Y más que todos nos referimos a personajes políticos. Es un político no grato, persona no grata, la persona no grata del año, en fin. Y también crecía en gracia, no solo para con Dios, sino también para los hombres. Y esto es a veces descuidamos, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, llegamos a decir que está bien: oro, canto, hago mi devocional, oro mucho, me congrego, me llevo bien con los hermanos, estoy allí yendo pues a las reuniones, les caigo bien a todos, me celebran mi cumpleaños, todos me dedican palabras bonitas, todos me escriben, me comentan en el Facebook, en el chat. Excelente, soy una persona agradable. Y afuera, y en el colegio, en el vecindario, el plural nos dice acá que Jesucristo hallaba gracia ante todos los hombres. Bueno, esto en el momento en que no haya gracia a Jesús, pues algunos hombres, no es por culpa de Jesús, no es por pecado en Jesús, sino porque estaba pues yendo a cumplir el plan de Dios. Pero en cuanto dependía de Jesús, hallaba gracia para con los hombres. Por eso es que las multitudes lo seguían. Nadie sigue a una persona ingrata, a una persona no agradable. Jesús era un personaje que caía bien a las multitudes. ¿Por qué? Porque su hablar era ¿cómo? Su hablar era bíblico, su hablar era agradable. Lo que hablaba es de lo que se había formado, de las Escrituras. Se ha dicho de que uno es el resultado de lo que ve, de lo que escucha y de lo que lee. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? La respuesta que usted tenga a estas preguntas es lo que va a formar su carácter, es lo que va a formar su personalidad, es lo que va a formar su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de vivir.
Si es la palabra del Señor, amén, gloria a Dios. Y si no lo es, ya es problema. Por eso, uno de los lemas de la Reforma Protestante es sola Escritura. Solamente la Escritura es suficiente para nuestra conducción en la vida, para nuestra salvación, para encontrar a Dios, todo ello. Si le añadimos algo o le quitamos, estamos en problemas. Entonces, la sola Escritura también era el lema de Jesús. Por eso hizo todo lo que hoy nos inspira a seguir adelante. Y no solamente Jesús se nutría con ello, sino que vemos también en el transcurso de su ministerio, llamó a 12, y dos personajes que queremos hablar hoy esta noche. Vamos a Hechos capítulo 4, está hablando acerca de Pedro y de Juan. Vemos ese contacto que Jesús tiene con la palabra, con la Escritura. Ahora veamos el contacto que Pedro y Juan tuvieron con con Cristo, mejor dicho. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Seguimos avanzando después de Juan, si busca la referencia. Vamos a leerlo desde el 11, Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. No hay ninguna excusa para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Alguien puede decir, yo no sé leer, o no me gusta leer, pero aquí vemos personas comunes y corrientes, como lo relata Lucas, el escritor de Hechos. Eran gente del vulgo, sin letras, pero su hablar, ¿cómo era? Su manera de expresarse, su manera de predicar, su manera de conversar, ¿a quién les recordaba? Al mismo Jesús. Ellos podían decir, estos se parecen a Jesús, hablan casi igualito que Jesús, y quizás hasta el timbre de voz, ¿verdad? ¿Quién sabe? También se ha dicho de que uno adopta el timbre de voz con la persona más cercana. Entonces vemos que no hay excusa para crecer espiritualmente, no hay excusa para aprender la palabra del Señor. Y esto es un consejo que a veces yo siempre lo repito. Si usted se queda dormido frente a la palabra del Señor, bueno, ha encontrado la solución para poder dormir, es un hecho. O como a veces también digo, si usted no puede dormir, póngase a leer un libro y verá que ya al toque se queda dormido. Eso funciona, a mí me funciona, no sé usted. Bien, a lo que voy. Si usted tiene problemas para leer la Biblia, hay muchas razones, algunas justificables, algunas no justificables. Bien, cuando las razones son justificables, lo que yo recomiendo, lo que yo hago es, tenemos aquí un aparato electrónico, voy a la aplicación YouTube y pongo el libro que quiero escuchar. Por ejemplo, en este caso, Hechos, libro de Hechos, Biblia hablada, y lo escucho. La mitad del libro lo he escuchado en una hora, y cosa que leyendo, usted no puede leer, creo, en una hora como 13 o 14 capítulos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aprovechemos esos beneficios que nos trae la tecnología.
Quizás estos hombres no sabían leer, no sabemos, sería bueno profundizar un poco más en el texto, a qué se refiere específicamente, pero ya nos da un poco la impresión, eran hombres sin letras. Ahora no sabemos si sabían leer o no podían leer bien, pero eran hombres que estaban ¿qué? ¿Qué estaban haciendo cuando se encontraban con Jesús? Escuchándole, estaban atentos. Imaginémonos en todo su ministerio de Jesús, cuando estuvieron en el Sermón del Monte, Jesús dando las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Atentos, seguro, atentos más que todas las multitudes, porque ellos estaban obviamente más cercanos a Jesús. Cuando enseñaba, cuando reprendía, cuando enseñaba las parábolas, que son como 27 o 37, si me corrige. Entonces, en todo ello es atento, porque las parábolas obviamente tenían una enseñanza aplicativa. Jesús utilizaba las ilustraciones de la vida cotidiana para dar una enseñanza espiritual. Ellos seguramente estaban allí atentos. Seguramente habían unos discípulos que sí estaban seguro tomando nota, como Lucas, que escribe 2 libros, el Evangelio que lleva su nombre y Hechos. Mateo seguramente estaba tomando notas también. Entonces, iniciativa, no hay excusa. ¿Cuál es nuestro nivel de conocimiento? ¿Cuál es nuestro conocimiento intelectual que tenemos? Quizás algunos son profesionales, algunos tienen sus 3, 4, 5 años de estudio, en fin, unos tienen más, otros tenemos menos, otros tenemos secundaria, pero no hay excusa frente a la palabra del Señor cuando hay iniciativa. ¿Sabes escribir? ¿Sabes comunicarlo? Hay muchas maneras de comunicar la palabra del Señor. Entonces, no hay ninguna excusa para crecer espiritualmente, no hay ninguna excusa. Los resultados van a ser maravillosos. Vamos a ver la vida de otro personaje, Pablo. Vamos a Gálatas capítulo 1. Recordemos también, antes de leer el versículo, búsquelo sí, pero todavía no lo lea, para cerrar la idea. Gálatas 1:23. Hay cosas que la Biblia nos dice, pero encontramos otras, ¿verdad? Como veamos el ejemplo de Moisés. Moisés decía, le dijo a Dios que era corto de habla, que era tartamudo, que no podía hablar. Y cuando le dice, está bien, tu hermano Aarón va a hablar por ti. ¿Y quién habla? Moisés, ¿verdad? O sea, si hacía o aprendió en el transcurso del tiempo, ¿cómo es, no? Quizás aprendió, ¿no? O le enseñaron, ¿no? Así tienes que hablar. Ahí, clases de oratoria con Aarón. Ahora de Juan, para cerrar la idea, como le decía, Juan, según lo describe en Hechos, dice, hombre sin letras, hombre del vulgo. Pero Juan, luego, ¿qué escribe? Juan va a escribir el evangelio que lleva su nombre y va a hablar del verbo de Dios como nadie quizás lo ha hecho. Va a hablar de logos de Dios, conceptos para su tiempo, conceptos que pertenecían a la filosofía antigua, un concepto muy elevado. Va a escribir las 3 cartas, primera, segunda, tercera. Imagínense, un hombre del vulgo aprendió porque tenía iniciativa, porque tuvo ese interés en la palabra del Señor. Ahora sí leemos Gálatas 1:23. Está hablando de Pablo, nos dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Este es uno de los versículos que habla sobre el testimonio que está dando Pablo frente a los Gálatas.
presentando su apostolado, por qué realmente es apóstol. Y él cuenta su testimonio. Antes de conocer a Cristo, él asolaba a la iglesia, perseguía a los cristianos, a todo lo que tenía que ver con Cristo, él los perseguía. No quería saber nada de la Escritura, aunque había sido educado con los mejores de su tiempo, Gamaliel, pero él no quería saber nada con la palabra del Señor, nada con el Evangelio. Pero después que tuvo ese encuentro, ahora defendía la palabra del Señor, predicaba la palabra del Señor. Es ese cambio que Dios hace en nuestra vida, de ser en un inicio hostil, no querer nada con la palabra del Señor, después a morir incluso por Cristo. Así que en alguna manera se ha dicho también que el Evangelio, la palabra del Señor, en sí es un peligro, en el buen sentido de la palabra. Un hermano me decía: discipula a mi hijo y quiero que sea misionero. Y entre mí decía: ¿estás seguro de lo que está diciendo? Porque me lo tomo en serio. Entonces, no hay vuelta atrás. Cuando tenemos ese contacto serio con la palabra del Señor, Dios va a hacer su obra. Es algo asombroso. Como una frase también que he escuchado decir, que había una persona que estaba orando para que Dios envíe misioneros a lugares más distantes, más lejanos, más peligrosos, menos alcanzados, menos contactados. Oraba fervientemente. Obviamente es una ilustración, o espero que sea verdad, pero la idea es que esa persona un día se encontró en ese lugar en el que estaba orando. Cuando tenemos ese contacto serio con la palabra del Señor, va a haber cosas increíbles. Jesús encontró a Pedro y Juan, de los que estamos hablando. Ven, sígueme. Y no saben en lo que se metieron. Después ellos tuvieron que dar su vida, literalmente, por Jesús. Perseguir a Cristo, en el caso de Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. No sabía con quién se había metido. Después él era perseguido. Él era el que predicaba la palabra del Señor. Él era todo. Y para ver el testimonio completo, veamos Hechos 26. Versículo 9, Hechos 26. Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Versículo 12, Hechos 26, 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi a una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor, de la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Versículos 16 y 17 son claves. El propósito por el cual Dios se presenta en nuestras vidas. Para esto me aparecí a ti, para que seas ministro del Evangelio, librándote de tu pueblo. Ahora te envío a los gentiles. Dios tiene un propósito por qué nos salva. Y es muchísimo grande, es inmenso. No sé en qué tiempo de creyente, cuánto tiempo lleva de creyente usted, pero en el transcurso de nuestra vida cristiana lo vamos descubriendo. En primer lugar, uno se emociona, y es verdad, no está mal. Imagínese el primer instante, los primeros momentos, los primeros minutos de una persona que se ha convertido. A veces me ha tocado ahí aconsejarlos cuando alzan su mano y luego los guiamos a consejería. Están contentos, están emocionados, con lágrimas en los ojos. Dicen: me siento perdonado, Dios me ha perdonado, creí que era el momento, Dios me estaba hablando. Y cuentan cómo han sido perdonados, han sido librados del castigo eterno, y se gozan, se alegran, y está bien. Pero en el transcurso de la vida van descubriendo sus dones espirituales y le van sirviendo, van desarrollando sus talentos, van teniendo comunión con los hermanos, asisten a la clase de estudio bíblico, escudriñan la Biblia, tienen contacto con la doctrina, se fundamentan en su fe. Pero hay algo más, hay algo más que Dios quiere. Versículo 16. Versículo 17: a quienes ahora te envío. Te estoy enviando, Pablo. Te estoy enviando, Pablo, a los gentiles. Te estoy enviando a predicar el Evangelio. En otras palabras, Jesús estaría diciendo: te estoy enviando a discipular, te estoy enviando a evangelizar, te estoy enviando a los viajes misioneros, te estoy enviando a un viaje exploratorio de misiones, te estoy enviando a un viaje misionero sin retorno. Este es como el Mateo 28. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Este es el Hechos 26, 17, es el Mateo anterior. Es como el versículo anterior. Ahora te envío a todos. Has escuchado mi palabra, has escuchado mis mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando los tenía a todos sus discípulos, les dijo: id por todo el mundo. Y como lo tiene a Pablo solo, ¿qué le dice? Anda tú, te envío ahora. En Gálatas, Pablo va a decir que él es el ministro, el predicador a los gentiles. ¿Qué somos nosotros? ¿A dónde Dios nos ha llamado? Depende de nosotros, depende de nuestra percepción, depende de nuestra actitud frente a la palabra del Señor, depende al llamado. Imagínense, en verdad Pablo empieza a contar su testimonio desde el versículo 2, versículo 4. Mi vida pues desde mi juventud. Había un testimonio. Veía su testimonio, veía su pasado, veía su encuentro con la palabra del Señor, con esa misma palabra, y había una responsabilidad. El mismo Pablo en Hechos, en Romanos 15 va a decir: Jesús se apareció a mí como un abortivo. Pablo, el más pequeño, pero tenía una responsabilidad frente a la palabra del Señor. Y eso que Pablo no había visto físicamente, visualmente a Jesús, pero entendió que el que le hablaba, ¿quién era? Era Jesús. Pablo, Saulo, Saulo, yo soy a quien tú persigues. Levántate y anda y te dirán lo que tienes que hacer. Eso le bastó a Pablo. Y a veces nosotros
somos un poco más difíciles, ¿no? Quizás nuestro nombre es bonito, ¿no? Por eso nos entercamos a veces para que Dios nos llame continuamente, ¿no? Bien, entonces de Pablo ya sabemos todo el testimonio, ya sabemos toda su obra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, a tal punto que ofrendó su misma vida. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con la palabra de Cristo, con esa voz que le hablaba del cielo, con esa voz que lo tumbó cuando iba cabalgando. Tuvo un encuentro porque escuchó la palabra del Señor. Nosotros en un inicio también, cuando tuvimos un encuentro personal, nuestra vida cambió. No fue obra nuestra, sino la obra del Espíritu Santo de regeneración. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a la palabra? Hay obediencia, hay humildad, hay reverencia, hay sometimiento. Si lo hay, vamos a glorificar a Dios en toda área de nuestra vida. Y si no lo hay, va a haber malos resultados también. La Biblia está llena de, bueno, no llena, pero sí hay bastantes resultados. Esto hemos visto solamente los ejemplos de Pedro, de Juan y de Pablo. Pero ¿qué de Judas? Judas Iscariote. Él estuvo también expuesto a la palabra, oyendo la palabra de Cristo. Al igual que los 12 estaban atentos, él también debió estar atento, ¿verdad? Pero su decisión final, ¿cuál fue? No hacer caso a la palabra de Cristo. Él escuchó los sermones en vivo, zona VIP. Escuchó las bienaventuranzas, escuchó las parábolas, caminó con Jesús, almorzó con Jesús, vio los milagros que hizo Jesús, pero su decisión final fue no hacer caso a la palabra de Cristo. Y los resultados pues fueron terribles. Solo por mencionar unos, porque hay muchísimos ejemplos que por no hacer caso a la palabra de Cristo tuvieron un final triste. Bien, hermanos, ahí puestos, vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a terminar en oración. Hemos visto quizás el ejemplo de David, de Juan, de Pedro, de Pablo y de Judas, solamente por referencia. Todos tuvieron en contacto con la palabra. Como quizás esta noche o en el transcurso del mes estamos teniendo contacto con la palabra, con los devocionales, con su meditación personal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a ello? Que sea la obediencia, que sea la sumisión, que sea el heme aquí. ¿Para qué soy bueno, Jesús? ¿Para qué soy bueno, Dios? ¿Qué quieres que haga? Vamos a orar. Gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas que Jesús es quien tomó la iniciativa de tener ese contacto, ese hambre, esa sed con tu palabra, a tal punto que Él escuchaba atentamente la ley de Dios. No solamente escuchaba, sino preguntaba, tenía interés en aprender, y eso formó su carácter en sabiduría y en buena relación con Dios y con los hombres. Y los que tuvieron contacto con Jesús, Pedro y Juan, también tuvieron un buen final, obedeciendo a la voz de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. Pablo también, el que antes perseguía a los cristianos, se había vuelto un cristiano por tener ese contacto vivo con la palabra del Señor, con la palabra de Cristo. Señor, te pedimos que este contacto inicial que hemos tenido con tu palabra, con tu mensaje, siga vivo, siga latente en nuestra vida. Es verdad que humanamente no anhelamos el sufrimiento, no anhelamos la persecución, no anhelamos ningún castigo por tu palabra,
pero ayúdanos a vivir con esa intensidad, Señor, con esa voz resonante que hace eco en nuestros oídos cuando nos dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica donde aún no se ha anunciado. Que nuestro esfuerzo vaya más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestra limitación. Padre Santo, queremos vivir de acuerdo a tu palabra. Queremos vivir este año 2023 de acuerdo a tu palabra, escuchando tu palabra. Que no haya ninguna interferencia, ninguna excusa. Hoy en un mundo tecnológico, en un mundo con bastante tecnología a nuestra disposición, que no haya ninguna excusa para aprender de ti, ya sea leyendo tu palabra, escuchando tu palabra, observando tu palabra y muchas maneras más de ver, de conocer tu palabra, incluso tu palabra dramatizada en video, en película. Que siempre tengamos esa disposición en aprender de ti y de lo que tú has hecho con el hombre en el transcurso de la historia. Gracias, nuestro buen Dios. Gracias te damos porque nos bendices con tu palabra diariamente. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.